Bueno, el himno hablaba de la historia bella del Evangelio, ¿no? Y menciona esta idea del misterio del Evangelio, que es lo que estamos viendo en Efesios estos días. La semana pasada hablamos del misterio, ¿bien? El misterio del Evangelio, que no es misterio en sentido de que es difícil de encontrar, como, pues como quizás diría una secta o algo así, ¿no? Que tienes que pasar muchos años estudiando para llegar a un secreto. No estamos hablando de secreto, estamos hablando de algo que es maravilloso, es algo que fue revelado a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento, y cuando vino Jesús, enseñó a todos y desbloqueó, podríamos decir, a todos la verdad maravillosa del plan de redención de Dios para el mundo, ¿no? Y eso es el misterio del Evangelio, que Dios no solamente estaba involucrado, no solamente le interesaba a su pueblo judío, sino que Él ofrecía la salvación a todos. Bien, así que bueno, hoy continuamos en el versículo 8 y vamos a seguir hablando, pero ahora pues del tesoro, bien, el tesoro de la verdad del Evangelio. Vamos a empezar orando y continuamos entonces el libro de Efesios. Bien, nuestro Padre, damos gracias por el tiempo que tenemos ahora, gracias por tus bendiciones, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra juntos, y pido que tú nos ayudes. Ayúdanos a glorificarte hoy, ayúdanos a aprender, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, y te pido que seas bendecido, que seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, tesoro que vale el precio. Voy a empezar leyendo dos versículos en el libro de Mateo. Bien, esto es una parábola del Señor Jesús que va con el tema. Y bueno, en Mateo 13, 45-46 tenemos esta idea de uno que está buscando perlas. Si no sabéis, pues las perlas no vienen, o bueno, por lo menos antes de cosas sintéticas, pues no vienen de una fábrica, vienen debajo del mar, ¿no? Hay que encontrarlas, es como un tesoro que hay que encontrar, y pues en una de sus parábolas, pues Dios está hablando de uno que está buscando perlas. Dice, también el reino de los cielos, o sea, el plan de Dios, el plan que Él está desarrollando aquí en la tierra, que culminará con Jesús como Rey. Bien, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Bien, las perlas se encuentran en el océano o en el mar. Y este es un mercader, una persona que los compra y los vende, y ha encontrado uno precioso. Dice, busca buenas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Simplemente cogiendo esta ilustración, esta idea, ¿no? Igual Jesús estaba quizás en el mercado en este momento cuando hablaba, y tenía al lado un puesto de uno que vendía perlas o algo así. Pues la idea siendo lo más precioso que te puedes imaginar, lo más valioso, lo más bonito, pues el Evangelio es eso, es precioso, ¿no? Es una cosa que vale más que todo lo demás que tengas en tu posesión. Bien, si tuvieras que venderlo todo para comprar el Evangelio, que no funciona así, evidentemente, pero si tuvieras que venderlo todo por este tesoro, valdría la pena. Bien. Bueno, entonces, con un poco de ese contexto, volvemos a Efesios. El versículo anterior, continuamos en el versículo 8, ¿no? El versículo anterior, Pablo estaba hablando de que le fue dado el don, bueno, dice el versículo 7, el cual yo fui hecho, o sea, hablando de este misterio del Evangelio, ¿no? ¿Os acordáis? Pues él fue hecho ministro del misterio de Cristo por el don de la gracia de Dios. Dice que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Pablo, humildemente, dando gracias a Dios, que ha sido dado el regalo de ministrar el Evangelio. ¿Bien? Por decirlo así. Y continúa con el versículo 8. ¿Bien? La última vez pues lo cortamos un poco a la mitad. Y dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bien, ¿quién está hablando aquí? Pues es el apóstol Pablo. Bien, uno de los héroes más decorados, podríamos decir,
de la iglesia primitiva. Pablo, evidentemente en estos momentos se encontraba en la cárcel. Bien, quizás no era venerado como el gran apóstol Pablo todavía, eso vendría más tarde, ¿no? Cuando más gente supiera de su ministerio y lo que había escrito y más gente fuera impactado por tanto del Nuevo Testamento que escribió él. Pero Pablo no se consideraba el primero entre los apóstoles, ni mucho menos, ¿no? Dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿bien? Y Pablo no está hablando con falsa humildad aquí, ¿bien? Yo entiendo que no. Pablo está diciendo, yo no merezco, porque va con el tema, va con lo que estaba diciendo antes. Es por la gracia de Dios que soy yo dueño de este tesoro. ¿Te acuerdas de la perla de gran precio? Pues me fue dada sin que lo tuviera que comprar. Yo soy el que da este tesoro, el que es mayordomo de este tesoro, dice Pablo, y yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, el que menos lo merece, está diciendo. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínate, si tuviéramos nosotros, imagínate, si yo tuviera esta misma actitud de Pablo, que nosotros tenemos el mismo evangelio que él, o sea, nosotros tenemos realmente el mismo don del cual está hablando Pablo, ¿no? Este don de poder llevar anunciar el evangelio de Dios a los gentiles, pues tenemos ese mismo privilegio nosotros, porque lo hemos recibido de alguna parte nosotros y tenemos el privilegio de ser portavoces del evangelio también. Imagínate si tuviéramos el mismo corazón de Pablo, o sea, si nos encantara de la misma forma el tesoro que tenemos en nuestras manos. Pablo está aquí en la cárcel, bien, o sea, peor condición que ninguno de nosotros, y está rebosando de humildad y gratitud porque Dios le ha dado el privilegio de anunciar esto. Imagínate que pues hay una noticia que va a impactar a todo el mundo. Imagínate que se ha descubierto una nueva energía limpia, gratuita para todo el mundo, que va a ayudar a todo el planeta. Y el que tiene esta información eres tú, y tú tienes el privilegio y la responsabilidad de compartir esa noticia con el mundo, pues estaríamos hablando de algo espectacular, estaríamos hablando de algo que te daría, te impactaría mucho. Pues Pablo está hablando así. Dice, yo no he hecho nada para ganarme este privilegio. Yo no hice nada para añadir al Evangelio, pero yo he sido escogido por Dios, adoptado. Estamos viendo a través de Efesios, ¿no? Esta idea de que Dios nos ha escogido como su iglesia sin mérito, porque su buena voluntad era adoptarnos. Pues Pablo dice, yo he sido escogido para el privilegio de contar o de conocer y compartir estas riquezas con los gentiles, con los efesios, ¿no? Los efesios son gentiles. Pablo está con una gratitud tremenda, está maravillado del privilegio que tiene. ¿Bien? Otra vez, ojalá tuviese yo esta misma sensación de Pablo, ¿no? Ojalá fuera yo pues tan impactado por lo que tengo en las manos cuando cojo la Biblia. Bien, bueno, dice, tiene el privilegio de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez, este misterio del Evangelio, la salvación, ¿no? El regalo de la salvación. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ya hablamos de esta idea de que fue revelado progresivamente a lo largo de la historia. Un misterio que ya es abierto, es como un secreto tremendo que tenías que esperar hasta poder contar el secreto, pero ya es momento que puedes hablar de ello. Y Pablo dice, pues ya ha llegado el momento, dice, de escondido en los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, el autor de todo este plan, el autor de las noticias del Evangelio es Dios, el creador. El que creó el mundo
está revelando su plan para restaurar el mundo, para arreglar lo estropeado del mundo, ¿no? Bueno, entonces Pablo, hablando de su privilegio de aclarar, la dispensación es bueno, dispensar, ¿no? El dar el misterio, anunciar el misterio a todo el mundo. Que ya no sea un misterio, o sea, que ya no sea escondido, no sea algo desconocido, sino que sea conocido por todos. Dice, Dios, quien creó todas las cosas, dice, para que la multiforme, y esa palabra en griego siempre es con muchas facetas, o muchos lados. Imagínate un diamante, una gema que se corta para tener 1.000.000 de lados diferentes para que toque. Bueno, tengo aquí una foto, ¿no? Una gema, pues es simplemente una piedra, pero se corta. Cuantos más cortes tenga, más brillo tiene, porque más aspectos tiene con girarlo un poquito, pues lo ves diferente, ¿no? O sea, es la idea. El Evangelio, que es complejo, con facetas, con tantas facetas como un diamante, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, otra vez, hablando simplemente de este misterio, este plan del Evangelio, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Así que Pablo está diciendo, yo compartí con vosotros el Evangelio, ¿no? Pero se continúa, no para ahí la transmisión del Evangelio. La Iglesia continúa esta revelación del misterio, para que por medio de la Iglesia sea dada a conocer, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a llegar en un segundo ahí al final, ¿no? Pero tenemos esta perla de gran precio, ¿no? Este diamante precioso, con tantos lados, que es tan difícil de comprender porque tiene tantos ángulos. Es tan maravillosa la historia, ¿no? Otra vez, como la gema que, pues, con mínimo cambiar de ángulo, pues es completamente un misterio nuevo, ¿no? O sea, tantos aspectos. Y Dios ha ido revelando esta historia a lo largo de miles y miles de años, usando gente de tantas diferentes razas, tantas familias diferentes, gente diferente, incluso a reyes fuera de Israel. O sea, Dios ha estado creando esta historia tan maravillosa que nosotros ahora podemos compartir. Y dice, el plan de Dios es que la Iglesia lo comparta, dice, y es curioso porque aquí te esperas que diga, pues lo comparta con el mundo. Pablo ha dicho ya, ¿no?, que lo comparte con los gentiles. Pues la Iglesia dice, lo comparte los principados, eso es simplemente los líderes y las autoridades en los lugares celestiales. Y esta palabra celestial está hablando literalmente del cielo, o sea, está hablando literalmente de lo que esté por encima del aire. Puede ser la atmósfera o el espacio, o se suele tomar como referencia al cielo y el ámbito espiritual. O sea, Pablo está aquí hablando principalmente del mundo espiritual. También esta idea de el cosmos, o sea, más allá de la tierra, o sea, en medio de las estrellas. Cuando estuvo mi hermano el otro día hablando del Salmo 19, ¿no? La Biblia nos dice que todos los cielos, y esta idea de el universo cuenta la gloria de Dios. Pues aquí la idea es, nosotros revelamos a el universo. No estamos hablando de alienígenas y cosas así, ¿no? Pero, o sea, a la creación entera. Y después al mundo espiritual, que incluye pues ángeles y demonios y todo lo que sea el mundo espiritual. ¿Sabes? Por primera vez en la vida, leyendo pues estaba pensando en Job. Ya que hemos estado en la historia de Job, toda la historia de Job ocurre, o sea, de la perspectiva que nos da la Biblia, o sea, desde el sentir que entendemos nosotros de la historia de Job, pues esta historia es para los ángeles, en un sentido. Es para el mundo espiritual que está observando la historia de Job, ¿verdad? En capítulo 1, capítulo 2, pues entendemos que están los hijos de Dios, los ángeles, y Satanás, y tanto de este mundo espiritual que
pues simplemente no nos cuenta detalles la Biblia, ¿no? Hay mucho más allá de lo que sepamos con ciencia y con conocimiento experimental. Pues ellos son los espectadores aquí, ellos son los que están observando y viendo, y la iglesia, nos dice Pablo, va a manifestar el plan de Dios a ellos. O sea, esto es más grande que la humanidad, es la idea. Nosotros somos parte de algo mucho más grande que este mundo físico, este mundo en el cual vivimos. Estamos nosotros, literalmente, haciendo como un teatro, pero de verdad, haciendo como una historia donde lo está viendo el mundo espiritual. Es una idea muy curiosa. No quita nada, evidentemente, del que nosotros estamos llamados a servir el mundo a nuestro alrededor. Evidentemente no tenemos nosotros conducto, no tenemos forma de comunicar o contacto con mundos espirituales, no estamos hablando de esto. Nosotros al final servimos al mundo físico, servimos a los que tenemos a nuestro alrededor, pero tenemos esta, pues como dice Pablo, como dice en Hebreos, esta nube de espectadores, de gente viéndonos, ¿eh? Gente quizás, seres humanos que han muerto en el pasado, pero también todo este mundo espiritual del cual pues realmente sabemos muy poco. Bien, entonces, nosotros tenemos la gracia de tener la responsabilidad de mostrar esta multiforme sabiduría o el plan de Dios, dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Bien, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, esto simplemente otra vez nos lleva a esta idea del tiempo, ¿no? Y voy a volver aquí a esta idea tenemos la cronología de la Biblia, la cronología del tiempo, perdón. Nosotros estamos en este periodo y todo lo de aquí, pues hay diferentes teorías del futuro que la Biblia no cuenta súper claramente. Pero tenemos esta historia, estamos todavía pues, en medio de esta historia, y nosotros tenemos el privilegio de estar dentro de este propósito eterno de Dios, lo que Él se inventó al principio. O sea, Dios escribió esta historia al inicio. El día que cayó Adán, el día que entró el pecado al mundo, Dios te tenía a ti y me tenía a mí en mente como parte de la solución al problema. Imagínate. ¿Bien? O sea, todo este plan que lleva milenios componiéndose, las piezas poniéndose en el lugar correcto, Dios tocando corazones y abriendo puertas y cambiando cosas para que se dé a conocer el misterio del Evangelio. Bien, al mundo alrededor y a la creación alrededor, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, en quien tenemos nosotros seguridad y acceso con confianza. Bien, confianza es esta idea de cercanía, sin miedo, o sea, la misma confianza que tiene pues, un hijo con un padre. Bien, confianza es sin barreras. Nosotros con el Dios eterno, con confianza. Es una idea también, hay mucho que pensar. Pero nosotros, a través de Jesús, tenemos seguridad. Pablo otra vez está hablando desde quizás encadenado a soldados romanos en situación de peligro, en su situación de miedo, pero él está tranquilo. ¿Por qué? Porque está dentro de este plan eterno, este plan ideado por Dios. Y en Cristo, dice, tenemos seguridad y acceso por medio de la fe a Dios. Bien, por Cristo podemos hablar con Dios. Él es nuestro acceso. Él es el que nos permite tener comunión con Dios. Por lo cual pido, todo esto para decir, pido que no desmayéis, y la palabra es simplemente desanimar, que no os desaniméis a causa de mis tribulaciones, que no os preocupéis por mí, dice Pablo, porque todas estas tribulaciones, dice, valen la pena.
sea, yo soy el más privilegiado del mundo porque yo puedo compartir este tesoro con el mundo. ¿Qué importa si estoy en la cárcel? Eso es lo de menos, es lo que dice. Yo tengo tanto que agradecer a Dios. Así que no os desaniméis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque dice Pablo, al final, ¿por qué está en la cárcel? No tiene que estar en la cárcel. Pablo está en la cárcel, ¿por qué? Porque está predicando a los gentiles. A los judíos no les gusta nada que Pablo predique a los gentiles, y por eso le meten en la cárcel. Y por eso se desencadenó todos estos eventos. Pues por mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. O sea, lo que es bueno para vosotros. Al final, todo esto os viene muy bien a vosotros, es lo que está diciendo Pablo, pero es mi privilegio serviros, básicamente. Es mi privilegio sufrir incluso por daros este mensaje. Bien, como decía, un tesoro que vale el precio. Pablo dice, el precio es mínimo comparado al tesoro. Bien, si encuentras algo de muchísimo valor y tienes la oportunidad de comprarlo a un precio muy bajo, pues lo haces, aunque sea una inversión, aunque tengas que sacrificar mucho para esta inversión, porque vale la pena, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Si el precio es cárcel, si el precio es un poco de tribulación, un poco de dificultad aquí en la vida, el precio es mínimo comparado con el valor del tesoro que estoy compartiendo, el tesoro del cual pues yo soy hecho partícipe, es la idea. Bien, imagínate que tuviéramos nosotros la misma actitud. Imagínate que viviéramos así, ya no nos quejaríamos de nada, ¿verdad? Estaríamos maravillados, estaríamos con esta actitud de humildad, de decir, Dios, no merezco ser parte de esta historia eterna. Gracias por escogerme, gracias por meterme en tu familia, gracias por permitirme ser partícipe en esto, ¿no? Eso fue la actitud de Pablo. Y Pablo sufrió más que tú y que yo, seguramente. Así que, cuanto más estudiemos el tesoro del Evangelio, yo creo que más entenderemos que sí, vale la pena, vale cualquier precio que podamos pagar, tú y yo. Y más nos valdría, pues, quizás esforzarnos en pagar un poco más por este privilegio de compartir el Evangelio. Bien. Bueno, ese es el pasaje de hoy. Ya la semana que viene, si Dios quiere, volveremos a continuar con el hilo de Pablo. Todo esto es un paréntesis simplemente, ¿no? Pablo simplemente aquí diciendo todo esto para decir, Pablo, no os preocupéis por mí, yo estoy bien. Bueno, ahí vamos a dejarlo entonces. Vamos a orar para concluir y que Dios nos ayude a conocer más este tesoro. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por el tiempo y la palabra. Gracias por hacernos, por el privilegio que nos has dado de ser parte de este plan tuyo. Pido que nos ayudes a encontrar tu plan para nosotros personalmente. Pido que nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a conocerte a ti más, a conocer más el Evangelio y a ser siervos útiles tuyos. Damos gracias por todas tus bendiciones y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.